¿qué es el SIBO, no? Porque uno escucha, sí, no puedo comer, ¿qué tenés? ¿Sos celíaca? No, estoy con el SIBO. SIBO. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Dorita, Buenas ¿cómo noches. te va? Muy Bien. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué trastorno es? ¿Qué síndrome? Bueno, el SIBO sí es realmente hoy está muy de moda la palabra Sí. SIBO, y toda la gente, mucha gente ya en el consultorio te pregunta, ¿no tendré SIBO? No sé, porque hoy por ahí se ponen ciertas modas que la gente por ahí por internet empieza a buscar o tienen algún síntoma, entonces claro, de repente tienen los mismos síntomas, entonces ya se catalogan como que tuvieran este síndrome. Ujú. Pero bueno, en definitiva el SIBO son las siglas en inglés en realidad, que significa es un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Ujú. O sea que hay un aumento en la cantidad de gérmenes, de bacterias, que hay porque tenemos el intestino delgado y el intestino grueso. Normalmente el que tiene la mayoría de las bacterias, que es lo que le llamamos la flora Sí. habitual o flora intestinal, es el colon, que es el intestino grueso. Sí. El intestino delgado tiene poca cantidad de bacterias, Ujú. pero ¿qué pasa? Cuando estas bacterias aumentan en el intestino delgado, que no es lo normal, porque lo habitual es que sean en el colon, cuando aumenta la cantidad de bacterias en el intestino delgado, aquí es cuando se produce este síndrome que se llama, que lo conocemos como SIBO. Ahora, ¿es una enfermedad que ya existía y se le da esta sigla o no? Sí, en realidad es un síndrome que existió siempre, el Ah. SIBO. Lo que pasa es que con los años se hacen investigaciones y se van estudiando van apareciendo nuevas cosas o nuevos estudios o métodos para estudiar ciertos síntomas. Entonces, bueno, mucha gente que antes se la catalogaba quizás que tienen intestino irritable. Sí. Entonces, ahora estudiándolas bien, por qué pueden ser los síntomas, se descubrió que estaba este síndrome en el cual detectaron que había un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Por eso muchas veces gente que por ahí consultaba, como te digo, por el colon irritable o el intestino irritable, a veces los trataban con antibióticos y andaban bien. Entonces aquí es donde surge la pregunta, ¿a causa de qué? Dándole antibióticos mejoro los síntomas del supuesto intestino irritable o colon irritable. Sí. Bueno, justamente es porque había un componente infeccioso Ujú. que estaba provocando, en realidad no el intestino irritable o el colon irritable, sino que era esta patología que la conocemos como SIBO, que es un sobrecrecimiento de bacterias que producen, al estar, digamos, estas bacterias en una porción del intestino donde no deberían estar, generan todos estos síntomas típicos del SIBO, que son síntomas muy similares al colon irritable o al intestino irritable. Por eso muchas veces se confunden las dos patologías. ¿Y esos síntomas qué serían? ¿Hinchazón, malestar? Sí, los síntomas son muy similares. Ujú. Es bastante frecuente de ver distensión abdominal, la hinchazón, muchos gases, lo que nosotros le llamamos flatulencia, se conoce. Malestar, dolor abdominal. Muchas veces en el SIBO se presenta diarrea o a veces se alterna diarrea con constipación, que son síntomas también que se ven en el colon irritable, y generalmente otra cosa, cuando ya está más avanzado el SIBO, puede hasta provocar mala absorción de ciertos nutrientes, de ciertas vitaminas, porque estas bacterias que están en el intestino delgado, que están donde no deberían estar, este exceso de bacterias, hace que muchas veces compitan por los nutrientes que uno incorpora al organismo. O digamos, cuando uno come ciertos alimentos, estas bacterias que están en el intestino delgado compiten con la flora, con el intestino nuestro, con las células intestinales, en la absorción y digestión de estos nutrientes. Entonces empiezan a aparecer los síndromes de mala absorción,
y a su vez al digerir estos nutrientes se genera un mecanismo que es la fermentación. Estos nutrientes se fermentan en el intestino a causa de estas bacterias que generan ciertos desechos y compuestos propios de ese metabolismo, y eso genera gases, genera distensión, genera flatulencia, provocado por estas bacterias que se están apropiando de los nutrientes que normalmente debería incorporar, absorber nuestro organismo. Ahora, ¿y cómo es que se pasan estas bacterias del colon, del intestino grueso, al intestino delgado? Bien, normalmente la flora intestinal, la flora que nosotros tenemos en el cuerpo, o sea, en el colon principalmente, son lo que le llamamos bacterias buenas, porque son bacterias que ayudan en muchos procesos digestivos, ayudan a la inmunidad del cuerpo, a digerir o eliminar ciertos desechos. Entonces son bacterias que las necesitamos. Y que le llamamos, que digamos que es lo que le llamamos nosotros la microbiota, se conoce. Sí. La microbiota son las bacterias que nosotros tenemos y que son normales en nuestro intestino, que están en el colon. ¿Qué pasa? En el del intestino delgado hay también un porcentaje también importante de bacterias, pero mucho menor al que tenemos en el colon. Cuando hay un sobrecrecimiento de estas bacterias o hay un exceso de bacterias en el intestino delgado, es cuando empiezan los problemas. ¿Qué pasa? ¿Cuándo ocurre esto? Normalmente cuando hay alguna alteración en la motilidad del intestino, que a veces se puede dar en personas diabéticas, donde tienen alterada la motilidad intestinal, en ciertas enfermedades, como puede ser la esclerodermia, que se altera la motilidad del intestino. ¿Por qué? Porque el intestino delgado, con la función que cumple es de absorber nutrientes y a su vez de ir propulsando su contenido. Cuando se estanca este contenido se genera como un caldo de cultivo dentro del intestino y hace que proliferen estas bacterias. Y bueno, como te decía, lo que puede provocarlo es esto. Nosotros tenemos una válvula que es la que separa el intestino delgado del intestino grueso y que impide que todo el contenido del intestino grueso regurgite o vuelva hacia el intestino delgado. Cuando esa válvula no trabaja adecuadamente y hay un reflujo, pasan gérmenes al intestino delgado. A veces se ven cirugías donde hay resecciones intestinales, en ciertos casos pacientes que tienen divertículos, en ciertos pacientes a veces con trastornos de la motilidad, como puede ser también en el colon irritable o en el síndrome de intestino irritable, o también, por ejemplo, en ciertas enfermedades como la enfermedad inflamatorias intestinales, como el Crohn, el QIT, y bueno, después también hay ciertas patologías, digamos, el consumo de ciertos medicamentos también puede producir que alteren la motilidad del intestino, y uno de las causas bastante frecuentes que se ven es el consumo de los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, el lansoprazol. La gente que por ahí toma en exceso o sin indicación estos medicamentos, esto genera una alteración porque esto disminuye la acidez del estómago, altera la motilidad y también esto predispone a el síndrome SIBO. Claro, sí, yo me encontré con varias personas jóvenes, sobre todo mujeres, que, bueno, estaban con dieta. ¿Y por qué motivo? Y por este motivo, ¿no? Del SIBO. Entonces tienen que hacer una dieta. Claro. El tema es que, bueno, primero hay que ver la causa que está provocando este síndrome, y bueno, y después hay un tratamiento para esto. Primero, obviamente, que hay que hacer el diagnóstico, porque te digo, muchas veces uno ya se cataloga como que, o se lo etiqueta como que tiene SIBO, y no tiene SIBO, sino que tiene síntomas que a veces uno, porque vio en internet o que el vecino le contó que tiene los mismos síntomas, una persona conocida, cree que también tiene esa misma enfermedad. Entonces, primero hay que hacer un buen diagnóstico para ver realmente si es esa patología la que tiene.
antes de pensar en el tratamiento. Claro. Porque hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías intestinales, con enfermedad celíaca, con enfermedad de colon irritable, claro, con diverticulosis. Entonces, es importante primero hacer el diagnóstico de que realmente lo que padece es eso. Después sí, uno empieza el tratamiento, que ya el tratamiento va a implicar obviamente una dieta especial, que es una dieta en la que hay que consumir ciertos alimentos que en lo posible no sean ricos en azúcares simples, que son los que realmente producen la fermentación en el intestino y alimentan a esas bacterias. Entonces hay que hacer una dieta dirigida justamente a evitar esa proliferación de bacterias. Digamos que es como quitarles el alimento a las bacterias para que éstas no proliferen. Sí. Entonces hay una dieta específica, también varía de persona en persona, porque es una dieta que se quitan muchos alimentos, porque hay muchos alimentos que tienen estos azúcares simples, que se llaman disacáridos, oligosacáridos, monosacáridos, polioles, y la verdad que es una cantidad enorme de alimentos que lo contienen, desde frutas, legumbres, claro, una lista enorme. Entonces, y hay muchos alimentos que son sanos y que uno tiene que dejar de consumirlos justamente por esta causa. Entonces, por esta razón es muy importante el tema de personalizar bien la dieta para cada uno, de que no sea una dieta prolongada en el tiempo, porque estamos quitando muchos nutrientes que el organismo necesita. Entonces eso es temporal, esa dieta, no es como para hacerla siempre. Porque por ejemplo en esta dieta no se pueden comer manzanas, no se pueden comer peras, no se pueden comer brócoli, no se puede comer ciertos frutos secos, no se pueden comer un montón de legumbres, no se pueden comer garbanzos, lentejas. Hay muchas digamos muchos alimentos sanos que uno está sacando de la dieta. Lácteos, no se pueden consumir lácteos, nada con lactosa. Entonces es una dieta muy restrictiva. Entonces lo que está indicado es que sea por un tiempo. Cada persona es diferente, hay ciertas personas que tienen tolerancia a ciertos alimentos y otras que no, por eso la dieta no es algo general para todos, hay que ver cada persona en particular, y no es lo mismo para un diabético que para una persona que sea intolerante a la lactosa o como una persona que sea intolerante al gluten. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la nutrición, y después otra de las cosas que puede ayudar son los probióticos, que son ya esos alimentos que ya vienen con las bacterias incorporadas, de las bacterias buenas, digamos, para el organismo, como puede ser el yogur, el kéfir, bueno, hay muchas, cierto, el chucrú, que son alimentos fermentados con bacterias buenas para el intestino. ¿Y se da también un antibiótico o sí, no? ¿Hay algo específico? Sí, justamente en el SIBO el tratamiento que elimina, digamos que combate a estas bacterias, tiene que ser un antibiótico. O sea, asociado a la dieta, que es para paliar los síntomas, tiene que ir asociado un antibiótico justamente para combatir estas bacterias que están en el intestino delgado. Entonces hay ciertos antibióticos que vienen, a veces se deben hacer en ciclos, y bueno, ir controlando después la evolución, pero justamente el tratamiento es con antibióticos. Y hablas de ciclos, ¿tienen un ciclo estas bacterias hasta que, bueno, se pueden erradicar un tiempo determinado? Bueno, digamos, la erradicación hay ciertas, porque no todas las bacterias son iguales, hay bacterias que son más resistentes que otras, hay personas que a veces, digamos, se hace un tratamiento y por ahí no responden y hay que cambiar por ahí el tratamiento antibiótico, porque a veces hay gérmenes, ciertas bacterias que generan resistencia, porque no en el SIBO hay varias diferentes tipos de bacterias que pueden provocarlos. Entonces depende hay ciertos estudios a veces que se hacen para ver qué tipo de SIBO uno tiene, porque se habla de que hay 4 clases distintas de SIBO, hay algunas que es más por proliferación de ciertas micosis u hongos, otros que son bacterias que producen más bien metano, otras que producen más bien hidrógeno, hay otras que, digamos, es como que hay varias clases dentro de, no todos los SIBO son iguales, entonces a veces se empieza con un tratamiento estándar antibiótico, muchas veces hay que repetir los ciclos y muchas veces hay que cambiar el antibiótico.
Pero justamente por eso hay que hacer mucho hincapié también en lo que yo decía, en el tema de hacer el diagnóstico correcto. Claro, ¿y cómo se hace? ¿A través de análisis? ¿Qué estudios? Bueno, para hacer diagnóstico de SIBO, Sí. o sea, uno se basa en varios pilares. Primero partimos de la clínica, antecedentes del paciente, bueno, un paciente diabético, un paciente que viene con ya los síntomas típicos que dijimos antes, distensión, malestar, flatulencia, dolor abdominal, que muchas veces es algo crónico, que ya hizo tratamiento con todo tipo de medicación y sigue igual. Entonces ya se recurre a lo que es un estudio más específico para diagnosticar el SIBO, que hay dos estudios principales que se hacen. Uno que es el test del aliento. Entonces, con el test del aliento se detecta ciertos productos de la fermentación de esas bacterias, como es el metano o el hidrógeno. Entonces, con el test del aliento, a una persona se le hace primero un test basal, luego se le hace que ingiera una sustancia rica en azúcar, y a las 2 horas se vuelve a hacer un test y se ve qué cantidad de hidrógeno o metano produjo, porque cuanto más alto sea la producción de estos, esto habla de que está con un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino. Y el otro estudio, que es menos frecuente porque ya es más invasivo, es la de aspirar líquido intestinal del intestino delgado. Entonces ese líquido se estudia y se ve si realmente qué cantidad de bacterias tiene. Lo que pasa es que ya es un estudio que hay que hacer una endoscopía, hay que someterlo ya a una endoscopía y un aspirado intestinal para estudiar ese líquido intestinal. Qué bueno, mira vos todo lo que... Bueno, y entonces más o menos algún paciente que hayas tenido, ¿en cuánto tiempo se recuperó? Mira, es muy variable. Es variable. Es muy variable. Pero meses. Porque no. El tratamiento, normalmente se hace, a veces puede durar hasta 3 semanas, el tratamiento, a veces son tratamientos largos de antibióticos, a veces se hacen ciclos por ejemplo, 14 días, se descansa, después se vuelve a tomar de nuevo, según el antibiótico, pero normalmente con el tratamiento antibióticos, los síntomas empiezan a revertir. Siempre tienen que ir asociados a la dieta, porque no es solamente, como yo te decía, son varios pilares, no es solamente un solo tratamiento, sino lo asociamos a un estilo de vida, porque hay muchas, digamos, la salud digestiva depende de muchas cosas. Entonces, no es solo la alimentación, no es solo la medicación, tiene varias aristas, digamos, el tema digestivo. Sí, ¿y se puede contagiar? Es decir, ¿una persona que lo tiene puede contagiar a otra? No es contagioso, porque es el sobrecrecimiento bacteriano. A veces para pacientes que están inmunodeprimidos, que tienen una inmunidad baja, entonces eso genera proliferación bacteriana. El paciente diabético, la diabetes no es algo contagioso, entonces el diabético tiene más predisposición. Eso es muy individual de cada persona. La dieta influye también, hay muchos factores pero no es que sea una enfermedad contagiosa o una enfermedad transmisible. El SIBO. No, para nada. Bueno, y ayer fue el día de la obesidad y mañana será el día de la diabetes. ¿Qué dos patologías? Sí, muy relacionadas. Relacionadas una con otra. Y a su vez, cuánto sacrificio para un paciente, tanto obeso como para un diabético, ¿no? Y sí, lo que pasa es que, digamos, son dos patologías que son prevenibles muchas veces, que simplemente con hábitos de vida se puede prevenir. Con dieta saludable, lo que hablábamos siempre, y realmente son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, porque todo esto va de la mano con las patologías cardíacas, todas las enfermedades cardiovasculares, los cánceres, las patologías reumatoideas. Entonces, digamos, está todo un poco asociado, y es tan importante el difundir, promocionar todos los hábitos de vida. Que no es nada de otro mundo y no es nada complicado ni ningún secreto para poder prevenir todas estas cosas, porque
Yo creo que ahí está donde uno tiene que hacer hincapié en el tema preventivo y de calidad de vida. Sí, y con respecto al SIBO, un consejo que puedas dar es no automedicarse ni pensar que tiene la enfermedad que tiene el vecino, la prima o el tío. Sí, es lo que pasa hoy también con el tema de internet y demás, que la gente por ahí consulta en fuentes que por ahí no son serias. Si uno consulta tiene que recurrir a fuentes realmente que estén, que sean científicas, claro. Porque muchas veces yo siempre digo, en internet puedes encontrar todo tipo de información, y no a veces la más seria. Claro. Entonces uno a veces toma como cierto algo que leyó y que a la verdad que ni conoce la fuente, y entonces se empieza a autodiagnosticar. Sí. Y acá es donde empiezan los problemas, porque hace mal diagnóstico, toma medicación por su cuenta muchas veces, y la verdad que ahí es donde surgen realmente los problemas, porque por ahí se ponen de moda ciertas enfermedades, claro, o patologías, entonces ya uno ve que el otro tiene la misma sintomatología y ya se autodiagnostica, y bueno, y ahí comienzan los errores, digamos. Un mal de muchos, ¿no? Claro, claro. Gracias, Pablo, por haber venido y por aclararnos el panorama con respecto a este síndrome que es el SIBO, y que bueno, a veces necesitamos la palabra de un profesional. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por la invitación.